Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a poner toda la disposición para el encuentro con el Espíritu Santo. Bienvenidos a los que nos están viendo. Ay, disculpan los nervios, pero creo que ya han mejorado bastante. Vamos a comenzar declarando nuestra confianza a Dios. En el Salmo 31 dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame de tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Abramos nuestros corazones y nuestros oídos para la palabra que nos trae hoy el pastor. La podamos poner en práctica, no es solamente escucharla, es entenderla, es ponerla en práctica todos los días, no solamente en el momento en que estemos acá en el culto, en la reunión, en la oración, en el encuentro, sino todos los días, que salgamos de aquí con los corazones renovados. Bienvenidos. ¿Quién va a cantar y alabar hoy? Yo también. Ay, usted. Va a ser Marlene Lutari. Ya está, ya empezó a cantar. Ven para que alabemos, para que cantemos los dos, tú y yo. Con todo el amor. Vamos a ver. Canta
tiene a su lado, déle la bienvenida. Dios es bueno. Vamos a la palabra, libro de Génesis. Estamos preocupados, ¿cierto? Capítulo 1. Verso 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Capítulo 2. Verso 1. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Puede sentarse. Dígale al que está a su lado: del orden a la bendición. Ese es el tema de hoy. Del orden a la bendición. Y claro, sin orden no puede haber bendición, porque el orden trae dirección. Y el orden también hace parte de esa obediencia que Dios manda y demanda. Porque el orden atrae esa bendición. Antes dice la palabra que la tierra era un caos total, no había orden, y Dios vino a poner el orden para poder hacer la creación. Sin Él ordenar las cosas no podía crear nada. Entonces Dios primero viene a ordenar para después poner lo que quiere poner. ¿Y qué quiere ponernos Dios? La bendición. Pero primero viene a traer un orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Muy bien. Yo entendía un principio. Cuando Dios le dice a Noé y le habla del arca, ¿verdad? Hay algo que nos lleva a entender que Noé monta a esa arca lo que Dios le dijo. ¿Sí? ¿Están aquí? Pero luego dice que vino un diluvio.
Y entonces el diluvio trae inundación, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que después del diluvio Dios tiene que traer algo nuevo. O sea, volver a crear y volver a formar y volver a traer tranquilidad y serenidad. ¿Están aquí? El problema es de que si ya no había agua, ¿por qué no se bajaron de la barca? Del arca, perdón. ¿Por qué no se bajaron de ahí? Y entendí al principio, es que Noé siempre esperó la dirección de Dios por una sola cosa. Porque si ellos se bajaban del arca, como ya no había agua, se los iba a tragar el lodo. Y el lodo es blandito. Si ellos pisaban, se los tragaba porque no había agua. Ellos tenían que esperar que Dios volviera a poner agua, o sea, traer el orden a la vida. Si no hay orden en nuestra vida, si no hay orden en nuestra historia, créame que tampoco va a haber bendición. Y Dios no te va a poner en el Edén si primero no te ordena. Y Dios no te va a llevar al Edén si primero no trae un orden al desorden que hay. Y estoy hablando en lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40. Mire lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Nada de lo que quieran hacer para Dios lo pueden hacer bajo su voluntad, o sea, bajo la voluntad humana, sino bajo la dirección y el orden y el mandato del mismo Dios. Porque si no, entonces se va a fracasar, no se va a cumplir lo que Dios quiere. Amén. Entonces vamos a hablar un poco desde el verso 26 en adelante. De Primera de Corintios capítulo 14, verso 26 en adelante. Mire lo que dice. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando muchos tres. Cuando uno por turno, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay quien interprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando cada palabra, el que esté hablando la palabra, ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El orden de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió a ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno cree profeta o se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profecía y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Si no hay orden, Dios no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo que el orden, la palabra orden viene instrucción del Espíritu, o guiado por el Espíritu, o dirigido por el Espíritu.
Por eso, cuando esta palabra, que es Pablo hablando, cuando esta palabra tan fuerte dice, hey, es que tiene que haber, vamos a poner un ejemplo, en hablar en lenguas tiene que haber un intérprete. Que si no hay intérprete, puede ser el mismo diablo hablando en lenguas y la gente creyéndole al mismo diablo. Y el mismo diablo maldiciéndoles porque no hay intérprete. No es que no les dejen hablar en lenguas, es que Dios revela quién habla lenguas del Espíritu Santo y quién habla por un espíritu oculto. ¿Sí ven? Por eso siempre Dios pone autoridad en el altar. Bueno, no en todos. Él quisiera hacerlo, pero no todo el mundo se deja direccionar por Dios, y mucho menos se dejan direccionar por el Espíritu. Y por eso hoy dejan que Raimundo y todo el mundo hable lenguas extrañas y no los paran y no los frenan, porque la emoción los lleva a decir cuánta barbaridad o cuánto enredo están diciendo, y la gente dice, ay, ya hablo en lenguas. Es ahí donde se confunde el pueblo y el Espíritu, y se contrista. Y por eso el Espíritu entonces deja de moverse en esa iglesia, porque se tiene como charla, porque se tiene como juego. Aquí no es porque el que más corra o el que más acelere. Miren, también habla de aquel que quiere hablar bajo visión o revelación. Hay que tener tanto cuidado que aún Dios pone en el altar personas ungidas que primero les revele a ellos antes que el que está en la asamblea, hombre. Porque entonces todo el que está en la asamblea podría decir, yo tuve esta revelación sin ser del Espíritu, sin ser direccionado por Dios. Y entonces el pueblo termina. Por eso es que hoy en las redes sociales hay profetas de un rincón a otro rincón y hablando un montón de barbaridades que uno dice, ¿y qué tipo de profecía es esto? ¿Y qué tipo de enseñanza es esto? Por eso la profecía que no esté sustentada en la palabra no es profecía que viene de Dios, porque tiene que estar sustentada en la palabra, porque la palabra es la mayor profecía revelada al profeta. ¿Están aquí? Primera de Corintios capítulo 14, ahí mismo donde estamos. Mire lo que dice en el verso 33: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Pero Dios es un Dios de orden y de paz. Pero si vamos bien, Jesús dijo, no vengo a traerles paz. En ningún momento vengo a traerles paz. Y entender esa palabra es entonces, ¿a qué vino Jesús? Si no vino a traernos paz, y Él es un Dios de paz. Pues es que cuando Él dice, no vengo a traerles paz, es porque todo el que camina con Jesús le van a hacer la guerra. Entonces no va a tener paz. Va a tener una paz espiritual, pero no va a tener una paz humana, porque va a tener contradictores, porque vas a tener gente que te va a perseguir por buscar de Dios. Ahora, es importante el orden para poder ser prósperos en la vida espiritual. Y si eres próspero en lo espiritual, pues vas a ser próspero en lo terrenal, en esta vida humana en la cual estamos caminando. Pero Dios tiene que traer el orden. Dios primero le trae orden al hombre, a un hombre llamado Adán. Pero ese hombre, cuando lo ponen en el Edén, después de haberlo hecho, quiso traer desorden y fue quitado y expulsado del Edén. ¿Por qué? Porque donde no hay orden, tienes que ser quitado. No puedes estar. Si no hay orden en tu vida, Dios no te va a bendecir. Porque Dios no pone algo bueno en algo malo. Y Dios no trae una bendición en algo que no vas a saber valorar la bendición. Está escrito en la palabra: Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Dios primero cambia el odre para poder echar algo nuevo, porque si no se pierde. ¿Y cuántas veces Dios ha querido ordenar tu vida y lo has desechado? ¿Y qué es el orden? La colocación de las cosas en el lugar correspondiente. Es la coordinación, acción conjunta
de antemano, sucesión de un escenario de armonía y equilibrio. No, mi casa está ordenada, pero no hay armonía, entonces no hay orden. No hay equilibrio, entonces no hay orden. No hay paz, entonces no hay orden. No hay serenidad, entonces no hay orden. No hay comprensión, entonces no hay orden. Por cosas tan mínimas entendemos que no hay orden, porque el que trae el orden se llama Dios. Entonces Él viene a enseñarte a vivir en una armonía distinta a la que tú crees que estás viviendo. En las iglesias tiene que haber orden, y hay un montón de desorden, porque la iglesia hoy ni siquiera se sujeta a Dios a través del pastor o la pastora o el ministro. No nos sujetamos. Cuesta. Y no es que cueste, sino que no queremos que nos vengan a ordenar. Sino que no queremos que nos vengan a limpiar para que Dios nos pueda bendecir. ¿Sí ven? Cuando en la vigilia el sábado dominicales el Espíritu Santo no se mueve sin primero limpiar. Y los que fueron y los que han visto ese video se pueden dar cuenta que Dios primero habla, direcciona y después da. Porque Dios no va a dar una bendición donde va a ser desechada. Y Dios quiere ordenar nuestra vida. Pero va en nosotros si lo permitimos o no. Porque el orden no solo trae bendición. El orden trae muchísimas cosas más que bendición. Porque quien es ordenado se siente limpio, se siente tranquilo, no pierde la paz fácilmente. Quien es ordenado camina en su confianza en Dios, aún sin esperar en la humanidad, porque eso hace el orden. Adán era desordenado y no esperó en Dios, sino que se dejó confundir. Y el que camina bajo un desorden vive siempre confundido. Y hasta puede leer la palabra y dice: me confunde la palabra. Y hasta puede ir o venir a prédicas y dice: me confunde la palabra. No es que lo confunda, es que no quiere ser ordenado. Me gusta ordenar, pero no que me ordenen. A ver, a mí me gusta que la casa esté limpia, pero no estar limpio yo. Me gusta llegar y decirle a otro: mire el rebrujo que tiene, pero no miro mi propio rebrujo, mi propio desorden. Y Dios quiere venir a que ordenes. ¿Para qué? Para que pueda venir la bendición. Entonces yo le voy a hablar de algunas áreas que quizá usted debe mirar si están en desorden para empezarlas a ordenar. Y entonces vamos a hablar del orden en lo personal. Hay cosas tan personales, pero que no has ordenado. Sí, pero yo las ordeno a mi tiempo porque nadie se va a dar cuenta. Salmo 119. Recuerde que el Espíritu todo lo revela. Entonces el orden en lo personal, Salmo 119. En el verso 133. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Entonces el salmista dice: guía mis pasos.
Y muchas veces creemos que para nuestros problemas, o para que los problemas se nos acaben, tiene que ser bajo mi pensamiento o bajo lo que yo creo. Y los primeros que debemos cambiar son los hijos o los que están alrededor. El peor problema. Porque el orden en lo personal es cambiar yo. No es que yo voy a dar mi cambio cuando el otro cambie, porque si yo no cambio, el otro no va a cambiar. Porque el otro cambia, María, viendo que yo cambié. Y estoy hablando de lo interno, de tu casa, de tu familia, de tu mente. No le pidas cuerda a tus hijos cuando a ti se te agotó hace rato. No le pidas orden a tus hijos cuando tú no eres ordenado. No le pidas respeto a tu generación cuando tú no respetas tu generación. Porque el cambio empieza por uno. Por eso es el área personal, el orden personal. Por eso es necesario primero evaluarnos a nosotros mismos y ponerle orden a nuestra vida. Porque muchas veces quienes necesitan cambiar no es el otro, no es el de más adelante, no es al que le dejaste de hablar, sino nosotros mismos. Y debemos ordenar nuestra vida en áreas diferentes. Debemos ordenar nuestra vida en el área frente a Dios. Y ahí de pronto hay que detenernos un poquito. ¿Qué tan ordenada o qué tan desordenada está mi vida con Dios? Mi búsqueda, mi confianza, mi fe. Porque no te voy a hablar del pecado, porque ya está más que dicho que pecadores todos los días somos. Pero te voy a hablar de esa relación con Él. Una relación que tiene que ser sincera. Que si digo yo oro es porque yo oro. Y si digo yo oro es porque se me nota que yo oro. No porque es solo palabra. Porque entonces volvería el Señor a decir, me dicen Señor, Señor, pero ¿dónde está el corazón? Si está bien lejos. Es que nadie sabe mi secreto donde yo oro, pero Dios sí. Y si a ti no se te refleja lo que estás orando, porque quien ora cambia, quien ora se le nota, quien ora tiene cambio, porque la oración te acerca a Dios, y cuando tú te acercas a Dios, Él te cambia. Si no hay cambio, tú no te estás acercando. ¿Cómo está esa relación con Dios? Pero es personal, tú y Dios, pero siendo sinceros delante de Él. Porque era lo que hablaba, es si tú no reconoces, es muy difícil que Dios te pueda bendecir. Tiene que haber reconocimiento. No es malo equivocarse, no es malo fallar, no es malo flaquear, es malo no reconocer. Y si reconoces es para cambiarlo, es para mejorarlo, no para empeorarlo. De aquí en lo que viene me voy a detener un poquito. El orden en la forma de hablar. Ese es otro punto. ¿De qué forma estás hablando? ¿De qué manera estás hablando? Y esa forma de hablar es de reaccionar ante los problemas. ¿De qué forma estás hablando? ¿Todavía con el garabato de afuera? ¿Todavía con el pesimismo? ¿Con la incredulidad? ¿Con la falta de fe?
todavía hablando con el yo no puedo, con el Dios no me bendice, con el no lo voy a lograr. ¿De qué forma estás hablando? Eso hay que ordenarlo. Y solamente que esta prédica de hoy te sirva para que medites y te lleve no a desmotivarse, sino a meditar qué tengo que ordenar. Porque del orden a la bendición, cuando yo ordeno, Dios me bendice. Mientras esté todo descontrolado, es muy difícil. Porque puede que Dios te bendiga aún en medio del descontrol. Sí puede que haya bendición, pero la vas a dejar ir porque está desordenado todo. Es como el que guarda algo en medio de un desorden y no lo va a encontrar fácil porque todo está desordenado, y cuando lo necesite se le va a ir el tiempo buscándolo en medio del reflujo. Pero cuando tú estás con todo ordenado, tú puedes poner todo en su punto, y cuando lo necesites solamente es que abras la puerta y ahí lo vas a ver, porque sabes dónde lo dejaste, porque tienes orden. Así son las cosas con Dios. Saber dónde está cada cosa y cómo funciona cada cosa. Y todo va desde el reconocimiento. Áreas para ordenar. Orden en la familia. Orden en la familia. Entonces vamos a Nehemías, capítulo 4. No le voy a quitar mucho tiempo. Mire lo que dice Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Y una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Ordenar la familia. Pero esa familia comienza por cada uno de nosotros. En cada familia debe haber orden. Y a los padres les tiene que preocupar de que a sus hijos les vaya bien. Pero no convertirlo en una carga. Porque entonces, ¿dónde está la confianza a la declaración? Si yo declaro que va a ir bien, pero cuando venga no le fue tan bien, y tú vas a decir: es que usted no le pone actitud, te estás cargando con algo que no es tuyo. ¿Por qué más bien no decirle: no te preocupes, que Dios tiene algo bueno para ti? Primero el renegar, y después la buena palabra cuando ya le has desanimado por todas las áreas. Decirle a un hijo: usted es un bueno para nada, se va a convertir en un bueno para nada. Porque son ataduras generacionales. Primero renegar, porque lastimosamente esa es la realidad de la vida. Hoy nunca se abraza a un hijo. Hoy primero se le reprende, hoy primero no se le reprende, se le reniega y después se le motiva. Y después de haberlo desmotivado, ya él no se va a motivar con las palabras por más bonitas que se las diga, porque primero lo heriste, y él se va a quedar primero con lo que le dijiste y lo heriste, y la herida va a tardar en sanar. Apláudale así se haya equivocado, no, pero háblele con amor y él entenderá que aún estás ahí.
Y primero dile, Dios te va a abrir una puerta, pero ven, tienes que mejorar en esto y en aquello. Porque es el como yo hablo, el como yo instruyo, el como yo aconsejo, el como yo direcciono. No es primero venir el garrotazo y el mismo que le dio el garrotazo levantarlo. Tendríamos entonces que ser como Dios, que Dios te levanta aún en medio de tu caída, te abraza y después te corrige. ¿Están aquí? Pero tiene que haber corrección. Pero después de que primero lo hayas orientado. No puede venir primero la pena y después decirle, le di por esto. No. Tienes que informarle y luego corregirle. ¿Ve? Pero hay que ordenar esa familia. Porque si no hay orden en la familia, entonces es imposible que pueda venir bendición. Orden en las finanzas. Entonces Mateo 25. Porque claro, Dios puede bendecirnos, pero es que si no somos ordenados, todo se va como el agua entre los dedos. Miren lo que dice Mateo capítulo 25. En el verso 14 en adelante. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. Cada uno según su capacidad, y luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, afirmó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, me he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu señor. Y después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tienen lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ordenar las finanzas. Qué tremendo este texto bíblico. Porque es que Dios te da, pero también te pide que confíes. Y dice, mire, yo sé, Señor, porque se llenó de miedo, dice, así que tuve miedo y fui y escondí el dinero en la tierra. El problema es
que para usted ser próspero usted tiene que confiar, caminar y vivir probando, como dice Malaquías, a Dios. Porque mire lo que dice: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Y ese María, ese hombre duro, ese yo sé que usted es un hombre duro, a lo que le quiere decir es: usted es un hombre de fe, porque usted cosecha donde no siembra, recoge donde no ha esparcido. Por eso, Liliana, él confió en todos ellos sin conocerlos. Por eso Dios nos da, aún conociéndolos. Y aún nosotros, conociendo lo que Dios puede hacer bajo la obediencia y el orden, nos da miedo confiar. Pero qué fácil es confiar en la gente, pero qué difícil es confiar en Dios. Porque si alguien viene con cara de yo no fui, es más fácil confiar en ese y darle aún más confiados. Pero si Dios viene y nos pide, si Dios viene y nos desafía, si Dios viene y nos promete, qué difícil es darle y creerle, qué difícil es confiar. Pero bien está en la palabra: si usted no se desafía a usted mismo a sembrar y a esparcir, es muy difícil que coseche y es muy difícil que recoja. Porque el sentimiento de la duda te hace perder la bendición que proviene del Padre. Entonces tienes que traerle orden a las finanzas para que haya una mejor provisión. Vuelvo y le digo, la historia del dueño del Colgate, que por cierto, Colgate tiene los textos bíblicos de promesa. Eso significa Colgate. Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses. Y el tipo diezmaba el 90 y vivía con el 10. Imagínate ese desafío más. Creyó más. Y eso le enseñó a sus hijos. Y son prósperos, no fueron, son prósperos. Y aún sus hijos son prósperos, porque se sostienen en la palabra y en lo que el Padre les enseñó. ¿Cuánto Dios nos ha enseñado y cuán difícil le obedecemos? Porque aún así no ordenamos lo que Dios está pidiendo que ordenemos. ¿Están aquí? Malaquías 3:10. Mire lo que dice. Traigan íntegro el diezmo al alfolí, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto.
dice el Señor Todopoderoso. Este no lo dice otro. Dice el Señor Todopoderoso. Y son mandatos para ser bendecidos. Y son órdenes de Dios para ser prosperados. Pero le voy a hablar de el otro orden. El orden en el ministerio. Entonces, para hablar del orden en el ministerio, vamos a Marcos capítulo 12. Y mire lo que dice la palabra. Marcos capítulo 12, verso 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el orden que tiene que haber en el ministerio. Amar a Dios con todo. Si quieres que tu ministerio sea próspero, y cuando hablo de prosperidad ministerial, no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de multitudes de gente, te estoy hablando de que la gloria de Dios se pueda manifestar a través de ti y de mí como instrumentos que somos de Él. Que el Espíritu Santo, cuando tú como ministro le digas desciende o fluye, pueda venir esa atmósfera del Espíritu. Porque tiene que haber amor. Amor por el ministerio, amor por Dios, amor por su palabra, amor por su búsqueda. Porque el Espíritu Santo no se va a mover en cualquiera o por cualquiera. Porque pueden haber muchos predicadores y hacerlo todo por vanagloria o para que lo vean. Y puede decir, Espíritu Santo, muévete, y no se va a mover. Porque el Espíritu Santo sabe quién lo hace por amor y quién lo hace para que lo vea. Y Él está diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y sabe qué es lo que cuesta amar a Dios con la mente? ¿Y sabe qué es lo que cuesta amarlo con el corazón? Y amarlo con todas las fuerzas. Y amarlo con el alma. Porque el amor que se le da a Dios es diferente al que se le da a la gente terrenal. Eso va mucho más allá de lo que imaginamos, pensamos, creemos y sentimos. Sirva a Dios con todo su corazón. Y es servir a Dios con todo. Es ordenar las prioridades en su día, pero poniendo a Dios por primero. O sea, dejando la preocupación a un lado y buscando a Dios por primero. Y que sea Dios primero en todo momento. Ofrézcanle a Dios su tiempo, ofrézcanle a Dios sus fuerzas, ofrézcanle a Dios su casa, sus dones. Porque es que nada es de nosotros, ni siquiera la vida es de nosotros. Los talentos, los dones no son de nosotros. El ministerio no es de nosotros. La iglesia no es de nosotros. Es de Él. Los hijos que decimos que son nuestros hijos no son nuestros. Eso es un mal decir. Que mi papá, que mi mamá, que mi hijo no son de nosotros. Eso le pertenece a Dios y le pertenecemos a Dios. Y cuando usted le deja todo eso a Dios, usted no sufre. Así a ellos les pase algo, usted no sufre. Porque usted sabe que es de Dios y en cualquier momento Él los va a pedir de nuevo. Pues cuando usted hace algo suyo, por eso le duele. Porque usted se adueñó de algo que no es suyo. Y cuando lo tiene que entregar, no quiere, sino que lo quiere usurpar. Y ahí sí hay problemas.
Porque el único que vino a robar es el mismo diablo. Por eso, usted no se preocupe por el quehacer de la historia o de la vida o cargar a los suyos. Déjele eso a Dios, porque eso es de Dios. El que no quiere, no quiere. El que no quiere, no quiere. Y Dios sabe cómo lo hace querer, porque Dios llama a la buena, pero va a haber un momento en que Él es fuego consumidor. Y a veces tienen que toler o tocar algún fondo para que puedan encontrarse con el dueño de sus vidas. Entre más usted sufra, más usted va a sufrir porque quiere. Porque Dios a cada uno nos tiene un proceso distinto y nos llama de una manera diferente. Mira, hay mucha gente que ha tocado unos fondos y por más que le decían deje de beber, deje de drogarse, deje de esto, de aquello, que le va a pasar esto, mire, por más que le hable el mismísimo que quiera, hasta que él no toca el fondo, que él es el que lo vive, él no va a entender. Él no va a entender. Y por más que tú te desgastes y ay, es que Dios me dijo que le siga diciendo, no, Dios no te manda que te desgastes. Dios no te manda que te desgastes, porque va a haber el tiempo en el que Dios lo va a traer al redil, en el que Dios le va a enderezar el camino, pero tiene que tocar el fondo, porque así como usted fue procesado para venir al camino, ellos también necesitan ser procesados, porque sin proceso no hay victoria. Si no hay proceso, no hay victoria. Tenemos que ser procesados y el proceso trae dolor. Entonces, si no nos duele, no vamos a saber nunca qué es amar y qué es valorar. Entonces, deje de cargar y de cargarse por lo demás que es pasajero. Es pasajero todo esto. Por eso, sin fe es tan imposible agradar a Dios. Tan imposible agradar. Y para que pueda venir la fe, tiene que venir el orden. Porque yo puedo decir yo tengo fe, pero si lo que tengo es un desorden impresionante, no hay fe, porque el desorden no te deja ver lo que es la fe, y la fe es la certeza y la convicción. Y quien vive en un desorden, entonces no va a entender que todo viene por gracia y que todo viene en su tiempo, y que yo solo estoy llamado a creer, a confiar y a esperar en Dios hasta que Él lo haga. ¿Ven? Quizá muchas veces me dicen, pero es que ese relajo suyo, es que parece que no le importara, como, no, es que de qué me sirve preocuparme si cada día tiene su afán, y si Dios permite cosas es porque Él nos saca de ello. Es solamente confiar, es solamente esperar. Dios nunca me ha dejado solo, ¿saben? Y mucho menos desde que me dijo que dejara todo y me dedicara a Él 24/7. Y nunca me ha abandonado. Y he tratado de enseñarle a la gente que vivan por fe, sin temor, sin miedo. Porque Dios siempre sostiene. Pero no te va a sostener solo por la obediencia, sino también porque la fe está incluida ahí. Y entonces en los momentos difíciles, tú tienes tanta fe de que Dios va a mover su mano en el instante. Mira, Dios siempre sorprende. No hay mañana que yo pueda decir, este será un gran día, un día de bendición, y Dios sorprende. María, cuando viene una necesidad, yo solamente le digo a Dios cuando me estoy bañando, Señor, tú lo sabes todo, pero hoy es un día de gran bendición. Y ese día llega la respuesta. Exacto de lo que se necesita. Que Dios es bueno. Pero qué difícil es tener fe. A mí me ha parecido lo más fácil del mundo tener fe. A mí, a Freddy Suárez,
A mí personalmente tener fe es lo más fácil. Y a mí personalmente ser obediente a Dios es lo más fácil. Porque si a mí Dios me dice no haga esto, yo no lo hago. Así me critiquen y se me venga el mundo encima, yo no lo hago. Porque para mí es más fácil eso. A mí me cuesta obedecerle a la gente. A mí sí me cuesta ser obediente a la gente. Porque yo prefiero ganarme enemigos aquí en la tierra, pero ser aplaudido por Dios. Pero a la gente le gusta ganarse a Dios como enemigo, pero que lo aplaudan aquí. Y ese es el peor error. Ay, es que yo le voy a probar finura a la gente. No, que la gente diga lo que quiera. Porque yo prefiero que Dios me abra la puerta a mí mañana cuando me vaya de este mundo, a que me diga, apártate de mí porque no te conozco. Porque como le agradaste fue al de afuera, le agradaste a tus hijos, le agradaste a tu familia y quisiste que ellos te aplaudieran, pero nunca hiciste un esfuerzo para que yo me agradara de ti. Yo no quiero eso. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Mire, por ahí estaba volviendo gente que me criticaron fuertemente el año pasado, que me atacaron de una forma impresionante. Impresionante. Mire, para mí no hay nada peor que porque no hice una llamada me cuestionaran, me atacaran de cierta forma, porque no hice una llamada a preguntar cómo está. Y terminé siendo enemigo y el peor predicador. Así haya hecho miles de cosas buenas, por una sola que no hice, lo peor. Pero una vez Dios dijo, precisamente a través de que muchos que se fueron vendrían, y ahí están volviendo. ¿Y sabe cómo los trae Dios? Con procesos. Y hoy los atendí sin rencor alguno. Les hablé de la misma forma que siempre les hablé, y oré por ellos. Eso es todo. No me voy a cargar porque me persigan, porque algo a mí me enseñaron cuando tenía 10 años y medio. Y me acuerdo muy bien que la señora Rubiera me dijo, la palabra de Dios dice que si al árbol verde lo tratan así, ¿qué será de los que le van a servir a Dios? Y yo era pequeñito y siempre se me quedó eso aquí marcado, siempre, y está en la palabra. Y ella me lo dijo, Rubiera Loaiza, una señora que hacía el aseo en una parroquia, y que me animaba y me decía, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Y aún yo leyéndola desde hacía 5 años atrás, ella me decía, lea la Biblia, porque ella me animaba a que no me cansara. ¿Ya ven? Recuerdo que ella me dio el Nuevo Testamento, un librito azul, para esa época. Nunca lo leí. Nunca lo leí. Siempre me leí la Biblia, no el Nuevo Testamento. Porque leer el Nuevo Testamento es olvidarse de la palabra del Antiguo Testamento. Es quedarme solo ahí. No. Ella me decía, lea la Biblia. Y yo sé que en su tiempo me probó con el Nuevo Testamento. Porque si yo venía y le decía, ya me lo leí, ella me iba a reprender. Porque esa no era la Biblia, era la parte otra de la Biblia. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es el Nuevo Testamento. Hace parte de una porción de la palabra. Pero entonces, ¿dónde dejo el Génesis? ¿Dónde dejo el Éxodo? ¿Dónde dejo el Levíticos, el Números, el Jueces, el Daniel? ¿Dónde dejo esos libros? ¿Dónde dejo a Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes? ¿Dónde dejo esos libros? Para poder comprender lo que Dios me está enseñando en el Nuevo Testamento, tengo que meterme también a lo que dice el Antiguo. Porque entonces yo le hubiese creído a lo que decía Marcos, pero entonces cuando Isaías, Jeremías profetizaron lo que Jesús haría,
que si viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ven? A mí no se me olvidan las cosas que tienen que ser con Dios o que tienen que ver con Dios. Y a mí siempre, Willington, a mí no se me olvidan esos nombres que marcaron mi historia en el mundo espiritual. Él siempre me decía, ¿sabe? Un muchacho gordito, él. A mí siempre me gustaba servir y él siempre me decía, ¿usted por qué se amaña tanto en la iglesia? Y yo le decía, no sé, pero aquí encuentro algo bonito. Recuerdo que una vez me dijo, ¿o es que no lo quieren en la casa? Yo le decía, no, sino que yo desde más pequeño aprendí a servirle a Dios. Y él me decía, es que usted tiene algo, que donde usted coja un micrófono, y ese día él me probó y me dio un micrófono. Era una hora santa que terminó en 2 horas. Y yo no sé, que cuando yo me levanté, porque fue 2 horas de rodillas, yo no sé cómo aguanté, porque yo me metí en la presencia. Y cuando me levanto, la gente se iba a abrazarme y me decía, tan pequeñito con eso. Porque es esa esencia que debes tener, pero también esa relación con Dios. Porque eso es Dios, una relación. Una relación. Y cuando hay relación hay orden, por más que duela, por más que cueste. Por eso es que a mí no se me dificulta tener fe en medio de la oscuridad. Y por eso es que a mí no se me dificulta obedecerle a Dios más no al hombre. ¿Ven? Porque me gusta serle obediente. Si Dios a mí me dice acuéstate a dormir, me acuesto a dormir, pero si me dice vela toda la noche, yo velo toda la noche. Si Él a mí me dice hable a destiempo, yo hablo a destiempo. Si me dice cierra la boca, yo cierro la boca. ¿Ven? Y tener fe sí que es lo más fácil del mundo. Y más si Dios te muestra cosas, sí que aún más. Más. Mire, en mi familia Dios me ha mostrado más cosas de dolor, porque son más las cosas de dolor que me ha mostrado. Y que mi fe no es decirle Dios cambia el diagnóstico, no, sino decirle gracias y preparar a la gente. En la familia de mi papá desde niño siempre me usó, hasta con tiempos exactos, para decirle se va a morir en tantas horas. Nunca para decirles tranquilos que Dios te va a levantar. Tanto que una familiar me puso velorio. Así me llamaban unos familiares, velorio. Porque yo siempre, lo que Dios me mostraba, yo decía, a tal hora cuando llegue a la casa nos estarán llamando. Y se cumplía ese tiempo, y llegando a la casa nos llamaban a decir se murió. ¿Para qué le voy a decir a Dios, Señor, cambia el diagnóstico cuando Él me mostró lo que va a hacer? La fe es la certeza y la convicción. Y esa certeza y esa convicción es creer que si Dios dijo, Dios lo hace. Solamente se espera. Y por eso trato de contagiar a la gente, especialmente a predicadores, a que no tengan miedo de servirle a Dios, de creer en Dios, de confiar en Dios. No importa el proceso por el que pase o la circunstancia que vivan. Pocos lo han entendido. Y algunos otros tratan de dar el paso. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Yo tengo una misión ahorita pronto. Y sáquete.
sale la noticia de que Buenaventura está siendo patrullada por encapuchados. Ahí mi pregunta es, ¿debo ir o no debo ir? En lo humano debería cuidarme, en lo espiritual. ¿Ve? Y ahí es donde o agrado a Dios o me dejo llevar por el miedo. Porque las voces que más he escuchado es: no, cancele, ¿cómo se va a ir por allá? Ese peligro. No ha habido una voz que me diga: cúmplale a Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, porque tú puedes ir a cumplir una misión y se cae el avión, pero ¿cómo se cayó el avión si allá no había peligro alguno? Miren cuántos aviones estos días, en el mes pasado, les tocó aterrizar de emergencia porque se chocaron con aves estando en el aire. Se le mete a usted un mini pajarito y le daña ya eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo que estar en un congreso en República Dominicana el 29 y 30 de septiembre. 29 viernes, 30 sábado, 1 domingo. Debo viajar allá el jueves y estar aquí el lunes. Y nadie asegura que uno va a estar bien, porque en todo lugar corremos peligro, pero tu confianza tiene que estar puesta en Dios, y solo Él sabe el principio, pero también sabe el fin. Y usted preocupado porque se va a morir. Gente que se ahogó con una saliva y se murió. No lo esperaba. Y por más palmas que le dieron en la espalda para que la saliva le bajara, no sabe qué lo mató si la saliva las palmadas. ¿Por qué? Porque Él sabe, así como nos creó un día, también sabe Él de qué forma nos vamos a ir de aquí. Pero eso solo lo sabe Dios. Entonces uno no puede preocuparse. Por eso la palabra nos invita a nosotros a: ¿por qué os afanáis? Si cada día tiene su afán. Ahorita me voy a ir a hacer la comida de mañana. Usted no sabe si mañana se va a levantar y se la va a poder comer. Usted va a amanecer tieso y la comida se va a vinagrar hasta que venga la policía y lo encuentren a usted por el olor. ¿Ve? Y afanándose por las cosas de la vida. No nos afanamos por venir a la búsqueda, a la palabra. No nos afanamos por la relación con Dios, pero sí por lo que hace en la vida. Aún los mancos se defienden solos. Y usted corriéndole a sus hijos que tienen manos y tienen pies. ¿Ven? Pero vamos a ir finalizando. Lo primero que debemos hacer para poner orden en nuestra vida es recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Y recibir a Cristo como Señor y como Salvador es dejar lo que Él ordene de la manera que Él quiera. La cosa es que cuando Él va a ordenar,
nosotros no sabemos cómo lo va a hacer. Si va a ser pasito o si va a traer dolor. No es que yo ya recibí a Cristo, recibirlo es dejarlo que Él haga como Él quiera. Y cuando yo no dejo que Él haga como Él quiera, ahí está el problema. Es que a mí no me gusta como Dios me hace porque siempre me duele. Entonces no lo has recibido. No lo has recibido en tu corazón. Porque el dolor siempre va a traer algo bueno. ¿Verdad? Hay mujeres que se ponen senos postizos, que al principio les duele, pero después son orgullosas exhibiéndolos. Y viene una agujita y les va a reventar eso. Y le va a traer peligro. Se pueden morir. Con Dios puede venir dolor, pero después va a traer algo bueno. Y no te va a pesar, sino que lo vas a disfrutar. Porque con Dios es diferente. Número 2. O lo segundo que debemos hacer para poner orden. Reconocer la importancia de Dios para ser prosperados bajo el orden de Dios. Reconocer esa importancia de que con Dios todo y sin Él nada. Porque por eso es tan claro Dios que dice: pedid y se os dará. Pero sin Él nada puedes pedir, nada pasa. Y número 3, practicar el orden personal, familiar, financiera y ministerialmente. Practicarlo. Y esa práctica es dejarse guiar, es saber escuchar y es saber obedecer. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque el orden es como la obediencia. Y quien camina en obediencia y camina en orden, entonces le trae bendición. Porque en la obediencia está la bendición. La parábola dijo que ese hombre tuvo miedo porque estaba frente a alguien que no tenía miedo de sembrar y de esparcir. Así que hoy vamos a sembrar y vamos a esparcir. Dice la palabra que Dios le dio a ellos, María, más porque le fueron fieles en lo poco. Y por eso Dios los puso en lo mucho y le dio más. Así que póngase de pie, vamos a orar por las ofrendas y cerramos. Ya quedamos llenos de palabra. Vamos a Corintios 2, 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sembremos hoy nuestra semilla para que recojamos los frutos. Gracias.
Padre, te damos gracias por esta palabra, por tu palabra, Señor, a cada instante, a cada momento. Porque tú eres bueno, porque tú eres real, bondad y poder. Señor, gracias porque cada día nos hablas, nos instruyes y nos direccionas conforme a tu voluntad. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia siempre está en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese un momento y si va a sembrar, ahorita lo hace. Voy a darle unos anuncios. Mire, lo primero es que le voy a pedir que se vayan preparando para el encuentro de las mujeres. Ya es de este próximo sábado que viene en 8 días, o sea en 15 días, no, menos de 15 días ya. Entonces, este tiempo va muy rápido, así que vayan preparándose para ello. Va a ser, yo sé que es algo especial, y algo me ha venido inquietando Dios, es que los que ya vieron la transmisión del sábado y los que fueron, va a ser algo mucho más poderoso de lo que sucedió en ese lugar. Entonces, preparen el corazón. Sí les voy a decir, a pedir a todos los que vayan ahí, que entren en un ayuno un día antes. O sea, lo inician el jueves 6 de la tarde y lo finalizan el viernes 6 de la tarde. 6 de la tarde. O sea, 24 horas. Hagan ese sacrificio. Lo inician el jueves 6 de la tarde y lo finalizan el viernes 6 de la tarde. Que Dios va a mover su mano con gran poder. Mañana y el jueves tendremos la segunda clase y el jueves la tercera clase de la asignación. Miércoles y jueves de la asignación a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Los que se inscribieron y viven cerca lo pueden recibir presencialmente. Yo lo voy a transmitir desde acá a las 8 de la noche. A los demás les estaré enviando el link como allá, para que tengan esa oportunidad. De 8 a 9. No me voy a pasar del tiempo. Mañana, porque hoy es martes. Muy bien. Y el jueves igual, 8 de la noche. Y el viernes nos congregamos común y corriente, 7 de la noche. Y el sábado 5 de la tarde. Amén. Sábado 5 de la tarde. Había algo más, pero se me fue. Así que recuerde que para el estudio, cuaderno, Biblia y algo con que escribir. De verdad que ayer fue algo bonito. Y bueno, esperemos que mañana sea mucho mejor. Despídase el que tiene a su lado. Chao, adiós.